Señoras, señores, bienvenidos al canal Al24 News en español. En la actualidad de esta noche, el Ministerio de Salud palestino anunció que la ocupación sionista cometió 4 masacres en la asolada Franja de Gaza durante las últimas 24 horas, de las cuales 28 mártires y 69 heridos llegaron a los hospitales. El número de las víctimas en el pequeño enclave desde el 7 de octubre pasado ha ascendido a 34.971 mártires y 78.641 heridos. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, UNRWA, estimó que 150.000 ciudadanos fueron desplazados de la ciudad de Rafah después de que las fuerzas de ocupación sionistas invadieran el este de la ciudad, ignorando todas las advertencias internacionales. La orden de evacuación se emitió hace una semana, pero tomé la decisión hoy porque la situación se está volviendo cada vez más peligrosa y los bombardeos se acercan. No sabemos a dónde ir. Ya no hay ningún lugar seguro en la Franja de Gaza. Khan Yunis y Deir el-Balah están saturados. No podemos ir a ninguna parte sin un destino pacífico. Por su lado, la presidencia sudafricana pidió en un comunicado hoy a la Corte Internacional de Justicia que emita una orden urgente para proteger a los palestinos tras el ataque de Israel a Rafah y pidió a la comunidad internacional y a los aliados de la entidad sionista que no hagan la vista gorda al genocidio en curso en la Franja de Gaza. En su comunicado, Sudáfrica destacó que el Estado de Israel debe tomar inmediatamente todas las medidas efectivas para garantizar y facilitar el acceso de los funcionarios de las Naciones Unidas y otros funcionarios involucrados en la prestación de ayuda y asistencia humanitaria a los residentes de Gaza, además de las misiones de investigación encomendadas internacionalmente. La agencia de noticias palestina Wafa informó este sábado que hombres de defensa civil recuperaron 80 cuerpos de 3 fosas comunes en los patios del complejo médico Shifa al oeste de la ciudad de Gaza, además de docenas más dentro de las secciones del complejo. La agencia citó fuentes diciendo que más de 520 cuerpos fueron encontrados en 7 fosas comunes en los hospitales de la Franja de Gaza en los últimos meses después de que las fuerzas de ocupación se retiraron del complejo Shifa, el complejo médico Nasser, el hospital Kamal Adwan y otros más. Los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptaron el viernes por unanimidad un comunicado de prensa propuesto por Argelia en el que piden investigaciones inmediatas, independientes, exhaustivas, transparentes e imparciales para determinar las circunstancias detrás de las fosas comunes que se siguen descubriendo en la Franja de Gaza, lo que demuestra la verdadera y fea imagen de la máquina asesina de la entidad sionista. Tratándose de las reacciones, el presidente argelino Abdelmejid Tebboune renovó y reiteró otra vez el compromiso de Argelia de trabajar para permitir que el Estado de Palestina obtenga una membresía plena y permanente en las Naciones Unidas. El presidente Tebboune, en un discurso durante una visita que le llevó a la sede del Ministerio de Defensa Nacional en la capital Argel, destacó que ha llegado el momento de que el pueblo palestino recupere su independencia y su derecho a establecer su Estado después de décadas de persecución e injusticia. الجزائر بعد ما حاولنا بقدر الاستطاعة باش نلم كل فصائل هنايا وكل جو قبل 82 إدخال فلسطين كعضو ملاحظ في الأمم المتحدة كانت الجزائر هي اللي ناضلت من أجله وصلنا للنتيجة. قاعد نذكروا الخطاب آنذاك تاع المرحوم الزعيم الراحل ياسر عرفات في الأمم المتحدة. 88 بعد إعلان الدولة الفلسطينية هنا. اليوم رانا نسعى باش فلسطين
ترجع كدولة كاملة الحقوق كاملة الأركان في الأمم المتحدة. El presidente Tebboune destacó también el rechazo de Argelia en virtud de su lucha y su trayectoria histórica y como miembro activo en diversos organismos regionales e internacionales, su rechazo pues al crimen de liquidación y genocidio perpetrado por la ocupación sionista contra el pueblo palestino. فيه مجزرة بأتم المعنى. Un génocide. Ça ne s'appelle pas autrement, ça s'appelle un génocide. يعني تصفية الشعب الفلسطيني جسديا. هذا الشيء اللي صار اليوم 34 ألف شهيد، أطفال ونساء وغيرهم. وين ماشيين؟ أنت تجي ترمي قنبلة فيها طن 10 قناطر على منازل وعلى أحياء آهلة بالسكان، وش معناتها؟ بغيت تمحيهم. احنا ما نقبلوش لا كشعب لا كدولة ولا كعضو غير دائم في مجلس الأمن، ولا كعضو مؤثر في عدم الانحياز في منظمة المؤتمر الإسلامي ولا في اتحاد إفريقيا ولا في اتحاد، ما نقبلش. Seguimos con la actualidad. El presidente colombiano Gustavo Petro pidió a la Corte Penal Internacional que dictara una orden de detención contra el primer ministro de la ocupación sionista Benjamin Netanyahu. En una publicación en la plataforma X, Petro pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que estudiara la posibilidad de establecer una fuerza de mantenimiento de la paz para la Franja de Gaza. Netanyahu no detendrá el genocidio, lo cual implica una orden de detención internacional de la Corte Penal. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas debe entrar a considerar el establecimiento de una fuerza de paz en el territorio de Gaza. Tratándose de la contienda saharaui, el presidente argelino de la República Abdelmejid Tebboune subrayó que su Argelia no abandonará en ningún caso. El pueblo saharaui seguirá apoyando su legítimo derecho a la libertad y la independencia durante su intervención en la sede del Ministerio de Defensa argelina. سنة 2020 الحمد لله. القضية الصحراوية معروفة، جيراننا هذو لازم تصيب حل. الشعب الصحراوي لازم الاستفتاء ليديه لاستقلاله ولا يقرر قرار اخر، وكان الشعب الصحراوي اللي يقرر، ما كانش اللي يقرر في بلاصتو. شعوب كان شبان اليوم راه في عمرهم 45 سنة زادوا في المخيمات. 44 سنة هو عايش في مخيم، يعني خلاص فقد كل أمل، باغي ينتفض، باغي يفوت العنف. احنا ما نقبلوا لهمش العنف، ولكن لازم الأمم المتحدة تقوم بالدور تاعها. لازم فيه شعب اللي المصير تاعو مازال على طاولة الأمم المتحدة، لجنة تصفية الاستعمار، سرعوا لنا بتصفية الاستعمار. ده الشعب الصحراوي ما نتخلاش عليه ابدا، مهما كانت الظروف، مهما كان الغضب تاع فلان ولا فلان، احنا هذه مبادئنا. El presidente Abdelmejid Tebboune subrayó que Argelia no es un país agresivo hacia su entorno y no quiere entrar en ninguna guerra, pero está preparada para cualquier intento de agresión. El presidente Abdelmejid Tebboune añadió que Argelia está reforzando su ejército con fines de autodefensa y no para atacar o dominar a sus vecinos. قد ما نقوي الجيش والهيبة نتاعو، قد ما نقص من الأطماع نتاع الجهة الفلانية ولا الجهة الفلانية ولا الجهة الفلانية. ماهوش جيش اللي يقوي باش يعتدي. التاريخ يشهد للجزائر المستقلة من مارس 1962 إلى يومنا هذا، عمر الجزائر ما خرجت من الشرعية الدولية. عمر الجزائر ما تعدات على واحد، تعداوا علينا وهجموا علينا، ولكن احنا لا، ندافع على ترابنا فقط.
En el resto de la actualidad, la primera conferencia mediática de Sudáfrica, o solidaridad, mejor dicho, con el pueblo saharaui, concluyó el pasado 3 de mayo con la creación de la Federación de Periodistas Solidarios con el Pueblo Saharaui, una federación que reúne a los profesionales de la información en los 4 rincones del mundo para defender a la causa saharaui frente a las campañas de desinformación. Detalles en este comentario de Adlali Belkhtar. En un mundo marcado por importantes transformaciones geopolíticas, los medios de comunicación se convirtieron en una de las principales herramientas de soft power y de influencia para la opinión pública mundial. Ante estos retos de las guerras de la información y conscientes de la importancia del discurso mediático en situaciones de crisis y conflictos, los participantes en la primera conferencia mediática de solidaridad con el pueblo saharaui, celebrada del 2 al 3 de mayo en Bojador, campamentos de refugiados saharauis, acordaron crear la Federación de Periodistas y Profesionales de los Medios de Comunicación solidarios con la causa saharaui, con el fin de unificar los esfuerzos y hacer frente a las campañas de desinformación marroquíes sobre el conflicto del Sáhara Occidental. El Congreso será coronado por la institución de una corporación de periodistas solidarios y las personas preocupadas por la causa saharaui, en presencia de todos los países solidarios con esta causa y con la continuidad de los esfuerzos. El Congreso será igualmente coronado por un comunicado sobre un discurso unificado y equilibrado para hacer frente a la política de doble rasero. La Federación de Periodistas obrará también por establecer una red de intercambio de información, garantizando una difusión correcta de las noticias sobre el Sáhara, y tendrá como misión recoger más apoyo de periodistas para una causa que el ocupante marroquí quiere ocultar por todos los medios, recurriendo incluso a programas de espionaje para servir sus intereses expansionistas y chantajear a los países que no avalan sus planes. Y para mejor entender el papel de esta federación, hemos invitado a Néstor Rosaña, periodista y académico colombiano que participó en la Conferencia Internacional de Medios de Comunicación celebrada a inicios de este mes corriente en la wilaya de Bujtur, campamentos de refugiados saharauis. Buenas tardes, señor Néstor, y gracias por estar con nosotros. Un saludo muy especial para todos y para los televidentes. Pues, primera pregunta que tenemos esta noche es ¿cuál será pues, el papel de esta federación? ¿Qué se espera de la federación? 3 cosas. Lo primero, hacer una pedagogía a nivel internacional de qué se trata el conflicto del Sáhara Occidental. Hay mucho desconocimiento, y en especial en América Latina, sobre qué es este conflicto, cuándo se da y por qué se da. Lo segundo, hacer una evaluación de la información, qué tipo de información se está dando y en materia de derechos humanos. Y lo tercero es empezar realmente a hacer una difusión masiva frente a este conflicto. ¿Y pues cómo se lograrán estos objetivos concretamente en el terreno? Creo que se va a hacer una organización a nivel internacional por diferentes continentes y cada una de estas ligas a nivel, digamos, va a haber una en Sudamérica, Centroamérica, Europa, África, y cada una de estas ligas tendrá unos objetivos puntuales, sobre todo en términos de difusión de qué es el conflicto saharaui. Sobre la sensibilización también sobre el conflicto en el Sáhara Occidental, el colonialismo en el Sáhara Occidental y las agresiones, una forma de sensibilización a la gente a través de los medios de información. Sí, es muy importante que la gente conozca qué es lo que está pasando y sobre todo en materia de derechos humanos. Y muy importante, el muro de la vergüenza, un muro de 2.700 kilómetros de distancia con más de 8 millones de minas antipersonales, y enterraron a un pueblo de 170.000 refugiados que hay en este momento que nadie conoce. En América Latina no saben que hay 170.000 personas esperando una solución. ¿Y cuándo se espera que esté operativa la federación? Comienza ahora, después de esta reunión que tuvimos en Bojador, y materialmente comenzará en unas 2 o 3 semanas. Y según usted, como no lo hemos dicho, pero usted es profesor académico de periodismo en zonas de conflicto. ¿Y puede explicarnos cómo el periodismo puede ayudar a liberar las poblaciones oprimidas? Tenemos que contar la guerra para construir la paz. Y nosotros somos los que le cuentan a esa población qué es lo que está pasando en los territorios, cuál es la situación de las víctimas. El ejemplo ahorita va a ser Gaza.
Nosotros conocemos de Gaza gracias a los corresponsales gazatíes que nos están brindando la información. Recordemos que, por ejemplo, en este caso, Israel no deja entrar a periodistas internacionales, pero hay un periodista en el terreno que está contando. Eso mismo lo queremos hacer en los campos de refugiados saharauis, que vayan los periodistas y que cuenten la realidad de qué es lo que está pasando con esta población que lleva más de 40 años esperando una solución pacífica que todavía no se da. Sí, usted acaba de mencionar a Gaza y a los periodistas en Gaza, que son los primeros blancos, son en la primera línea de las víctimas también del genocidio en Gaza para la desinformación. ¿Qué podemos hacer para poner fin a esta, bueno, digamos, esta matanza apuntada y que tiene como blanco pues, a periodistas para no informar a la gente? Tres cosas. Lo primero, lo que hace Israel es un cerco informativo. Hay una zona negra donde no sabemos, una zona gris que no sabemos qué es lo que está pasando dentro de Gaza y por eso no dejan entrar a la prensa internacional. Quitaron la luz y la forma de los corresponsales fue con las baterías de los coches, pudieron construir electricidad para conectar los celulares, los móviles y así poder otra vez enviar la información. Pero a nivel internacional hay un cerco informativo para que no se conozca lo que pasa. Lo segundo, Reporteros Sin Fronteras denuncia el asesinato de más de 130 periodistas. Es el conflicto donde más se ha asesinado a periodistas y como tú lo decías, los periodistas se convirtieron en objetivos militares. Los periodistas son protegidos por el derecho internacional humanitario. Y lo tercero, se denuncia públicamente, pero Naciones Unidas se queda corta y no ha hecho lo que tendría que hacer, ni sanciones ni políticas diplomáticas, económicas, a Netanyahu por el asesinato de los periodistas. Podemos decir que hoy las redes sociales desempeñan un importante papel en hacer hablar de las causas justas, de la gente oprimida, de los pueblos reprimidos también. Son el nuevo escenario, digamos, de la información. Muchos medios tradicionales, digamos, estratégicamente de Estados Unidos, Europa, que tienen intereses geopolíticos, nos daban una información y sobre todo una narrativa. Por ejemplo, construyeron un concepto que se llama daño colateral y eran los asesinados civiles que caían en medio de la confrontación y era una forma de maquillar. Sí, los llaman daño colateral, como si fuese una forma de justificar la matanza de inocentes civiles. Y por ejemplo, ahora dicen los niños que fallecieron en Gaza, los niños no fallecieron, fueron asesinados. Y ese tipo de narrativa es muy peligrosa. ¿Dónde esa narrativa no se da? En las redes sociales, donde sí hay una denuncia frontal a la violación de los derechos humanos. Entonces, lo que está diciendo también es que hasta las palabras tienen su peso, las palabras que se usan en los medios de información. En vez de decir, por ejemplo, la matanza de niños, dicen, bueno, los niños que han fallecido. Eso es importante, hay que ponerse de acuerdo sobre la terminología, como por ejemplo, ahora lo que está pasando en Gaza es un genocidio, pero la mayoría de los medios de información occidentales rechazan llamarlo así. Porque uno empieza a ver que hay una línea editorial detrás de los medios y muchos de esos medios son, los dueños de esos medios, son grandes grupos económicos que tienen negocios con Israel o con grupos o bancos o multinacionales y no les interesa que se conozca realmente o se afecte sus negocios. Por eso las redes sociales se vuelven la alternativa de un periodismo independiente que está investigando y que está denunciando las violaciones a los derechos humanos. El periodismo independiente de las redes sociales hay que valorarlo mucho. Sí, es lo que hace, de hecho, hablando, por ejemplo, de la causa, como esta noche estamos hablando principalmente de la causa saharaui y de la causa palestina, que las dos están viviendo en tiempos de guerra, en estos momentos que están padeciendo cada uno a su manera. El periodismo desempeña un papel muy importante para reflejar los padecimientos de la gente aquí. Ahí te quiero decir. Es vital porque el periodismo es el que le da la voz a las víctimas y puede denunciar y puede contar qué es lo que está pasando en el territorio. Nosotros los periodistas somos los ojos de mucha de la sociedad que no puede ir a esos lugares, que no conoce lo que está pasando. En América Latina se sorprenden mucho cuando contamos que hay un muro con 8 millones de minas antipersonales.
Eso no cabe en la cabeza de los latinoamericanos, pero es gracias a los corresponsales que estamos viniendo aquí, que estamos yendo a documentar, que se puede conocer esto en el otro continente. Sí, hay que subrayarlo que en el resto del mundo, en América Latina, por ejemplo, no se sabe mucho del Sáhara Occidental y de lo que está pasando. No se sabe que queda una colonia en África, la última colonia, que es el Sáhara Occidental. El mayor problema de América Latina es que su visión del mundo está restringida a Estados Unidos y a Europa. Asia no existe, África no existe, y lo único que se habla de Medio Oriente y por la crisis es de Palestina. Pero en general nunca se ven los conflictos africanos o de otros continentes. Nuestra visión es limitada a Estados Unidos y Europa. ¿Eso sería debido a la distancia física o a la política exterior? Una política exterior que siempre se dirigió a los intereses y a ser casi que nosotros colonia dependiente de Estados Unidos en la vida material. Ahora, Colombia está viviendo un cambio que va a ser ¿cuál? La visión del presidente Petro en apoyar a Palestina y en crear una agenda con África y empezar a cambiar un poco esa mirada de Estados Unidos y empezarla a girar hacia África también. Sí, de hecho, hablando del presidente Petro, el presidente Petro desde el inicio de la agresión sionista a Gaza siempre ha mostrado solidaridad con el pueblo palestino, ha llamado reiteradas veces al fin del genocidio, ha sido uno de los primeros también presidentes en llamarlo genocidio, porque es un genocidio lo que está pasando, y hoy el presidente Gustavo Petro acaba de pedir a la Corte Penal Internacional emitir una orden de detención contra el primer ministro sionista. Es otro logro. La política exterior de Colombia frente al conflicto palestino-israelí ha sido un péndulo, porque el gobierno anterior era amigo de Netanyahu. Colombia intentó poner una sede diplomática en Jerusalén y su política era muy pro-sionista. Pero ahora que hay un cambio de gobiernos, un gobierno de izquierda, se ha acercado a la causa palestina y antes del 7 de octubre propuso en la Asamblea General de Naciones Unidas una conferencia de paz para hablar del conflicto palestino-israelí. Ahora, después del 7 de octubre ha condenado a Netanyahu, ha llamado a esto genocidio y rompió las relaciones con Israel y fue el primer país del continente que rompió las relaciones con Israel. Entonces, es una política exterior diferente. ¿Cuál es el problema en Colombia? Que se ha creado un discurso y la gente piensa que esto es un conflicto de la derecha y la izquierda, que la derecha es Israel, que la izquierda es Palestina y no conocen las causas reales, que esto es un conflicto de ocupación. Entonces confían en lo que ven, por ejemplo, en medios de información occidentales que están justificando la guerra que está ocurriendo en estos momentos y las matanzas también. Hay mucha desinformación y casi que se empieza a plantear que lo que hace Israel es la legítima defensa y se empieza a construir una narrativa. No, en algunos medios importantes no se quiere reconocer que es un genocidio. A pesar de los videos, las fotos, las pruebas que están ahí, se intenta tapar. Pero uno empieza a ver que son medios, que los dueños de esos medios son o sionistas o de la comunidad o que tienen negocios directamente con Israel. Entonces, ahí es cuando el televidente tiene que empezar a tener un filtro frente a la información que le llega. Hemos visto también que la gente que apoya a los palestinos es llamada gente que, bueno, es apodada de gente que es antisemitista, que es una forma de antisemitismo. Sí, el sionismo es un proyecto político que nace en el Congreso de Basilea y que busca la creación del Hogar Nacional Judío. Es un proyecto político como cualquier otro. El antisemitismo es el odio per se al judío. ¿Cuál es la estrategia y la narrativa? Se combinan los dos aspectos. Entonces, quien critica a Netanyahu o la política del sionismo lo gradúan automáticamente de antisemita. Eso lleva a la autocensura del periodismo. Muchos periodistas no quieren ser calificados de antisemitas y prefieren guardar silencio y no meterse a investigar el conflicto palestino-israelí. Es una forma de vetar y de silenciar al periodismo. Con la federación, por ejemplo, que se ha creado para el Sáhara Occidental, podemos hacer lo mismo, por ejemplo, para Palestina, para hacer oír la voz de los palestinos, para hacer oír la voz de los saharauis y dar a conocer a la gente lo que está sucediendo, mejor dicho, de verdad en el terreno. Yo creo que es fundamental el periodismo de investigación. Es un periodismo que es riguroso, que va a las fuentes, que va al territorio y que consulta directamente y puede poner las voces de las víctimas primero. Hay que ir transformando ese periodismo editorial, que es a partir de intereses económicos, de grupos económicos o de agencias internacionales.
de grandes países que son los que nos cuentan una narrativa. Y siempre preguntamos, ¿quién nos cuenta la descolonización africana? Las agencias inglesas, francesas, y obviamente siempre nos van a dar su visión, pero nunca nos van a contar realmente qué le sucedió al pueblo africano. Sí. Nuestros problemas deben ser contados por nosotros mismos, es lo que siempre se dice. Para los africanos siempre se dice los problemas africanos deben ser solucionados por los africanos. Es igual para todos. Entonces, llegamos al fin de nuestro programa de esta noche, señor Néstor Rosaña. Gracias otra vez por haber aceptado nuestra invitación y esperamos verle otra vez. Muchas gracias. Señoras y señores, gracias por haber seguido este programa especial. Les damos cita mañana, misma hora y misma cadena de televisión.